social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Bueno, muy bien, seguimos, Estamos Gustavo. con el profesor Carlos De Angelis, sociólogo. Bueno, te vi muy compenetrado con el tema del Observatorio de Deuda Social de la UCA, donde hablamos de indigencia, pero lo voy a asociar con un artículo que leí tuyo, los argentinos, no decía y la bipolaridad, pero adictos a la adrenalina, adictos a los extremos. Y a la decepción, ¿no? Y a la decepción. Yo diría ¿no? que este país es de la expectativa y la decepción. Y en estos momentos de crisis económica, de pérdida de rumbo, de devaluación de la moneda, el peso cada vez vale menos, estamos en la etapa de decepción. Pero ¿con quién estamos en decepción? Estamos en decepción puntualmente con un gobierno, estamos en decepción con nosotros mismos o en la dualidad, gobierno y nosotros. O con la política. Yo creo que estamos en un momento donde, a ver, la sociedad argentina, a pesar de todas las instancias y toda la historia tan conflictiva que tenemos, siempre quiere creer. Y cuando Macri en 2015 dijo pobreza cero, gran parte de la sociedad le pareció una propuesta atractiva, le pareció interesante quitar la presión que la última etapa del kirchnerismo se había generado, los enfrentamientos, etcétera, etcétera, y compró y también votó contra el proyecto que había gobernado la Argentina. Hoy, cuando uno está casi 3 años después y uno ve la inflación volando por los aires, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, un poco lo que ustedes comentaban, estas cifras que debieran ser un shock y debería pasarse en el prime time televisivo todo el tiempo, y la sociedad y la clase media debería salir a la calle a demandar al gobierno. Bueno, lo que aparece es esta profunda decepción, y sí una decepción con la política. Bien. Es decir, uno empieza a ver que hoy el presidente está su imagen en un piso que parecía que paraba, pero sigue cayendo, pero no hay otro político o mujer o hombre que esté capturando esa pérdida de credibilidad. Y la credibilidad es un elemento esencial. Nosotros, digamos, la confianza en mi prójimo, en mi vecino, en los que compartimos esta comunidad, es fundamental para construir una nación. Y esto se viene debilitando. Cada proyección de inflación que el gobierno promete, dijeron para este año 10%. Hay una foto que está Tusenegui diciendo 10 más menos 2. Y este año se está hablando de 30, 40. Es una fuerte derrota, un fuerte fracaso. Y esta palabra es muy fuerte y los argentinos cada vez la tienen más involucrada, más incorporada. Es decir, una sociedad que va al fracaso difícilmente pueda construir una expectativa de nación. Pero Carlos, vamos a este tema. No voy a la opinión pública, sino a la opinión publicada, ¿sí? Vos dijiste 10 más menos 2, entonces el gobierno, aparentemente la proyección está en el 30, no en el 27. O sea, convengamos que hace 15 días o 30, entre 15 y 30 días, las consultoras que contrató el Banco Central, la mayoría neoliberal, le decían que 52 consultores estimaban la inflación un 27%, ¿no? A partir de ahí todo el revuelo que se armó. Ahora, esta devaluación está empujando a más. Pero voy al tema de la opinión publicada. Sin embargo, los medios de comunicación siempre tratan de ubicarlo y colocarlo en un segundo plano. Y cuando los medios de comunicación lo ubican o lo colocan en un segundo plano, la población, ¿cómo reacciona? Esa es la pregunta. Sí, yo entiendo el punto. Y obviamente los medios más importantes jugaron muy fuerte por el gobierno. Y yo los llamo los comunicadores. Bien, pero te siguen instalando corrupción del gobierno anterior. De pronto
no se habla de Sergio Barisco, se habla pero muy poco de Sergio Barisco, intendente de Paraná, se habla pero muy poco de la diputada Aida Ayala, pero sí se habla de las causas de Cristina, Lázaro Báez, los bolsos de López, etcétera, etcétera. O sea, la gente que recibe ese input, esa cantidad de información por una gran cantidad de medios, ya de alguna manera lo separa dentro de esa sobrecomunicación. Sí, lo que pasa es cuando ve o escucha a Lilita Carrió una columna vertebral de este gobierno diciendo que hay que dar más propina. Sí. No quiero, fue terrible. A ver, terrible, Carlos, quiero contenerme para no reírme de esa sugerencia. Es dramático. No sé si es de la macroeconomía, de la micropolítica, pero es... En cualquier instancia, es ¿no? una En cualquier instancia, diciendo que Macri iba a apoyar la ley de legalización del aborto porque pensaba que ganaba el no. Por amplísima mayoría. Por amplísima mayoría. O sea, lo está tratando a el presidente como desinformado y sin mucha idea de lo que está pasando. Me parece que todo ese rum que generaron los grandes medios apoyando, diciendo ahora sí, lo peor ya pasó, etcétera, pierde totalmente sentido y por eso muchas cadenas de televisión están cayendo el rating abruptamente y mucha gente está buscando otras fuentes de información que le existe. También hay que decir que hay muchísimos medios de internet, hay otros periodistas. Voy a hacer una aclaración, un paréntesis y continuar. ¿Cómo no? ¿Cierto? ¿Por qué digo un paréntesis? Sin embargo, hay un plan, si queremos llamarlo sistemático, si queremos llamarlo organizado, para de alguna manera sacar de eje a los medios que son críticos. Sí, claro. La cuenta regresiva, por ejemplo, de C5N. ¿Sí? O, como ocurre con esta señal, con Argentinísima Satelital, en la capital federal o en el Gran Buenos Aires, lo que se ocupan es de ubicarlo en la grilla en una posición y te agrego no favorable. Porque en el interior del país, que respetan el marco normativo original, que era la antigua, la derogada ley de medios y ley de comunicación audiovisual, Argentinísima Satelital está muy bien ubicada. Cuando me toca recorrer el interior del país, claro, ¿a qué voy supuesto. con esto? Hay distintas formas de desalentar los distintos medios. Y esto lo está logrando el gobierno, obviamente con una alianza con los medios de comunicación. Esta semana se firmó la fusión entre Telecom y Grupo Clarín. O sea, alcanzan un monopolio de audiencia que no resiste ninguna ley de competencia. Y esto ha pasado muy desapercibido, han intentado quitarlo de la agenda y estoy totalmente de acuerdo. Pero cuando te viene la factura de la luz y el gas, ahí te volvés a acordar de cómo la estás pasando, de que los sueldos apenas se pudieron recuperar con paritarias del 15% y la inflación está en el 30 piso, porque este año, con una devaluación del 60% de la moneda, hemos aprendido que los precios siguen la devaluación. Pasó el 2016, tuvimos un 40% de inflación. Entonces, y en alimentos el doble, porque cuando uno quita las retenciones, el precio que se paga aquí es el precio internacional, con lo cual a los exportadores les da lo mismo vender aquí o vender en el exterior. Entonces, me parece que ha cambiado la instancia, el clima de opinión, a pesar de todas estas cuestiones que marcas y te doy la razón, ha cambiado radicalmente. La expectativa y lo que generó en su momento Macri, y esta idea que también se vio en las elecciones del año pasado, de ganarle a Cristina y sacarla de la cancha a Cristina, se terminó. Hoy el discurso de la herencia ya no funciona más, porque gran parte de la sociedad está viendo que nos han metido en un flor de lío, ¿no? Con la el alza de la deuda externa, el endeudamiento, que hay pocos países en el mundo, no hay en el mundo casuística que pueda demostrar. Y si el fondo les dio 50.000 millones de dólares, es porque están necesitando 200.000 para poder realmente parar la estampida contra el peso, los fondos que se quieren ir. Estamos en un gran problema. Ahora, Carlos, vamos como sociólogo, vamos al argentino, ¿sí? Y trato de meterme, si lo dividimos en 3 tercios, un grupo que apoya a la gestión anterior, puede ser más o menos, pero 25 a 30. Otro grupo que apoya a Mauricio Macri, independientemente de la pérdida de popularidad,
y otro tercio que es móvil, que es oscilante, ¿no? Entonces, aquellos que apoyan de manera restricta a uno u otro, no podemos agregar mucho. Esta tercera parte oscilante, vos, como sociólogo, ya describiste una serie de hechos, una serie de fenómenos, pero ¿cuáles son las señales en las cuales decís, bueno, la población va a decir, escuchamos a un peronista, pero que ha apoyado a Mauricio Macri, el caso Julio Bárbaro, ya dictaminó, este modelo ha terminado? Bueno, cuando la gente dice, bueno, mira, estos muchachos siguen hablando de futuro, siguen hablando de esperanza, pero las cosas no caminan. Y me refiero a la gente y el comportamiento de, si querés llamarlo, consumidor político. Sí, por supuesto. La sociedad necesita alternativas, necesita opciones, necesita un proyecto, como decía Sasia recién, que pueda también mostrar una Argentina posible. La palabra producción desapareció del vocabulario de los políticos argentinos, sí. Está, hay que ir a buscarla a algún lado. Me parece que el peronismo y también el radicalismo, que casi parece olvidado, tienen que transportar y traer una propuesta a la sociedad, porque si no puede llegar a una situación como de las elecciones del 2001, no sé, algunos recordarán, por ahí la audiencia muy joven, muchos se iban a 500 kilómetros para no votar, o ponían a Clemente en el sobre. Eso llevó a una situación donde Clemente me parece que es la época del menemismo, me parece. Clemente era la época del menemismo. Donde la sociedad argentina quedó en una casi guerra civil. Fue una instancia donde... Muy crítica. Muy crítica, sí, donde se empobreció. Y fíjate que la pobreza llegó al 60%. Y 30 quedaron. Es decir, cada crisis de esta hunde más al carácter argentino. El argentino se vuelve más individualista, más en el sálvese quien pueda. Quiero meterme ahí. El argentino se vuelve más individualista, claro, y se da un escenario del sálvese quien pueda. Bien. Lamentablemente. En las crisis como esta pasa eso. Por supuesto. Claro, acá lo que busca es lo que uno porque nota nosotros que mezclamos, nota en la calle, por lo menos, lo que notás es eso. Se ve un nivel de violencia, de irascibilidad. Falta de tolerar no tolerás nada. Uno lo ve en el tránsito, lo ve en todo el país, no solamente en las grandes ciudades. Y hay una especie de desesperación, que esto no lo veo de hace mucho, de decir, bueno, ¿y ahora qué podemos hacer? Me parece que ahí la política tiene un rol y que no puede renunciar, porque ya, si no vamos a encontrarnos con cuestiones raras. Vamos a encontrarnos como está pasando en Brasil, que Bolsonaro es un candidato cuasi fascista, que propone salidas espeluznantes. Entonces me parece que es el momento de recomponer. El peronismo tiene una deuda con la sociedad argentina, una recomposición, una democratización, y esto está lejos de lograrlo. Ahora, la sociedad sigue necesitando respuestas, y ve que el gobierno no le va a dar las respuestas. Esta es la decepción a la que yo me refería. Ve que en un momento se dijo, bueno, van a parar los aumentos de gas, de luz. No, van a seguir los aumentos de gas. Se han liberalizado los precios. Entonces, ahí ya la sociedad va a empezar a buscar alternativas en otros lugares. Esto es lo que está pasando aquí y ahora. Cerramos, Luis, con la última pregunta, por favor. Bueno, la última pregunta. Para hacer una síntesis, Argentina en este momento, al día de hoy, ¿sí?, comenzando el mes de julio, ¿dónde estamos parados y cuál sería medianamente la solución que nos traería un poco más de tranquilidad? Saquemos la cuestión, digamos, de análisis económico, sí, claro, sino como sociedad. No, me parece que la sociedad argentina ha votado un presidente y está reclamando que ese presidente dé respuesta, plantee crudamente cómo son las cosas, se exprese, haga una cadena nacional que es adecuada cuando hay una situación de crisis como esta, y explique lo que realmente pasa y tome las decisiones que la sociedad cree que tiene que tomar. Un poco hablábamos de las importaciones, cuidar el trabajo, es decir, hace falta esta respuesta, porque si no, la crisis es por ahí financiera, pero también abajo aparece muy fuertemente. Entonces, la sociedad está demandando una respuesta. Esto uno lo ve cuando yo hago muchos trabajos de focus groups, y los votantes y los no votantes dicen, bueno, ¿dónde está el presidente? Queremos que el presidente hable a la sociedad. Y esta es la demanda hoy.
Luego, bueno, la política tendrá que ofrecer otras opciones, como comentábamos antes, pero aquí y ahora hace falta también una sensibilidad, entender que la situación es muy difícil y necesitamos un gobierno sensible a entender las dificultades que las grandes mayorías están viviendo en este momento. Carlos, muchísimas gracias por estar acá. A ustedes, ¿eh? Vamos a convocar otro programa, muchos temas para preguntarte. ¿Cómo no? Bueno, señores, vamos a un pequeño corte, no te pierdas el próximo bloque de salud. ¿Vieron que el tema de monóxido de carbono? Vamos a hablar de las muertes por monóxido de carbono, la importancia que tiene con un médico referente. No te vayas. Bueno, continuamos acá en Proyecto Federal. A ver, cuando uno dice monóxido de carbono, lo primero que puede pensar, bueno, aquellas personas que pertenecen a un segmento socioeconómico bajo, que tienen métodos de calefacción inadecuados, mueren. Y empiezo a detallar algunos datos que debe llamarte la atención y debes concientizarte. La periodista Lucía Trotz, quien conducía un programa en Canal Rural, falleció en Santa Rosa, La Pampa. La mujer e hijo del senador Luis Naidernhoff falleció en Formosa. Miguel Bonchil, exfuncionario de Cambiemos en el Ministerio de Transporte, falleció en la capital federal en el, ¿cómo podemos llamar? En el barrio de Palermo, donde hay un segmento socioeconómico que no tiene problemas de calefacción. Y el común denominador fueron muertes por monóxido de carbono. Y para hablar de ese tema, nos vas a presentar al invitado. Exactamente, está con nosotros el doctor Alejandro Rizzo Vázquez, él es coordinador médico de terapia intensiva del sanatorio Otamendi. Bueno, lo dijo Gustavo, intoxicación por monóxido de carbono. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Porque es algo que no lo percibimos, no podemos adaptarnos o estar alerta que pueda suceder tal vez estando en casa viendo la tele o durmiendo, por ejemplo. En realidad lo que hay que tener en cuenta fundamentalmente son todas las medidas de precaución que uno tiene que tener con todos los artefactos de combustión, como son los tiros balanceados, etcétera, que a pesar de que el gas natural no tenga dióxido de carbono, pero la mala combustión lo genera. Y el monóxido de carbono es inoloro, inodoro, no tiene generalmente ninguna forma de poder sentirlo, y lo que genera muchas veces son síntomas, y cuando esos síntomas están es porque la intoxicación ya es para tener en cuenta. Nosotros habitualmente, una persona que no fuma tiene más o menos 3% de monóxido de carbono en el organismo, sí, un tabaquista un 10%, y verdaderamente no hay síntomas. Pero cuando uno empieza a tener una intoxicación con monóxido de carbono y esos niveles van aumentando, es cuando empieza el dolor de cabeza que habitualmente se siente inicialmente. Entonces ya estás dando un primer abordaje, dolor de cabeza. El dolor de cabeza, cefalea, es cuando ya la intoxicación está instalada. Bien. ¿Sí? Es uno de los primeros síntomas que uno tiene que tener dentro de todo lo que son las personas adultas. Obviamente que en los bebés en los bebés el llanto, el no querer comer, es el principio de donde la intoxicación ya es mucho más grave porque no se pueden expresar. Y lo mismo que en las embarazadas es igual, ¿sí? Generalmente empieza con una cefalea, pero la intoxicación que puedan llegar a tener en el organismo, el nivel de monóxido de carbono ya es mucho más alto. Es común, obviamente, en todas las clases sociales, la intoxicación por monóxido de carbono, muy bien como usted lo dijo, y muchas veces se debe a desperfectos que hay en el sistema de calefacción que uno tiene en su hogar. Bien. Año a año, esta intoxicación de monóxido de carbono no es que haya bajado, ¿sí? El propio Ministerio de Salud va dando tasas de intoxicación por monóxido de carbono. En el 2017 hubo 981 personas que se denunció. 981 personas. Personas que tuvieron intoxicación por monóxido de carbono. Con esto, porque
de pronto nosotros tocamos este tema y parece que vamos a plantear un tema que está relacionado con policiales, No. O de pronto un tema que con instaladores de las prestadoras, Edenor, Edesur y las cooperativas del interior del país, y vos estás hablando del punto de vista médico, una patología que están atendiendo, que tiene un caso de prevalencia muy importante. Sí. Entre 2015 y 2016 aumentaron 30% los casos de intoxicación por monóxido de carbono, y entre el 2016 y el 2017 un 6% más. O sea, el 2015 36% de... ¿Por qué? A ver, eso está relacionado muchas veces a... hay una crisis también, ¿no? Y la forma de calefaccionarse es diferente, entonces ese alto porcentaje son las clases más bajas, pero las clases altas, con todos los sistemas que tienen de radiadores, en sótanos, etcétera, que no se controlan como se debería. Estamos hablando de radiadores a gas. A gas, obviamente, generan este tipo de cuadros. Nosotros este mes tuvimos 4 pacientes ingresados a la unidad de terapia intensiva con intoxicaciones en el Otamendi. El segmento obviamente ABC1, uno de ellos fueron pareja, o sea, un matrimonio, ¿sí? Que el primer síntoma lo dio la señora cuando bajó las escaleras y el marido ya estaba tirado en el piso en la cocina. Y la pregunta que te hago es, lo sacaste de la situación crítica como profesional médico. ¿Qué es lo que te dicen ellos? Que un poco lo que le interesa a la gente. ¿Cómo no nos dimos cuenta? A ver, por ahí pasa el tema porque los que están siguiendo el programa escuchan tu conocimiento profesional, médico, científico, pero en definitiva es cómo me doy cuenta. A ver, una de las guías que lo que hablan es sobre la prevención. Y la prevención primero hay que ver cómo es la llama, ¿sí? La llama tiene que ser azul. Habitualmente cuando hay cambio de color, amarilla o más rojas, eso habla de que hay un problema. Bien, ahí tenemos, si vamos a congelar una imagen, bueno, la anterior. Tiene que ser azul, ¿no? La llama siempre azul. Acá tenemos una imagen. Eso es como que se está quemando bien, el gas natural se está quemando bien, eso no tendría inconveniente. Pero ahora mostraron ustedes... Vamos a otra que teníamos. A ver, vamos a otra. Una roja. Imagen, si la vamos pasando, mientras que la van pasando... Hay una deficiencia en cómo hace la combustión el monóxido de carbono del gas natural y genera muchas veces todo esto, la toxicidad que produce en el sistema nervioso. Por eso empieza con el dolor de cabeza. Bien. ¿Sí? Y la partícula del monóxido de carbono... ahí la tenemos, a ver la anterior. Ahí está. Exactamente. En el margen izquierdo, ahí lo está marcando, ahí está, con el mouse está marcando ahí. Dale. Ahí tenemos una mezcla de azul y rojo. Azul, rojo, eso es una mala combustión. La última, obviamente, es de una fábrica donde ahí hay totalmente la mala combustión, pero bueno, son los casos, o bien el vehículo, ¿no? Hay muchos intentos autolíticos que se producen en un garage cerrado, prenden el auto y eso genera monóxido de carbono. Sí, calentar el auto en invierno antes de sacar el auto. Tengo una consulta, más allá de lo que te obliga, por ejemplo, cada empresa de gas, Metrogas, pongamos el ejemplo, de tener obviamente las aireaciones correspondientes. ¿Es bueno airear un poco las ventanas, tener una abertura extra a la noche y es preferible cubrirte un poco más con una frazada cuando dormís? Todos los hogares tienen que tener estar aireado todos los sitios donde hay un sistema de calentador, ¿sí? Sea gas o sea tiro balanceado inclusive. Sea tiro balanceado, es recomendable que las persianas o las ventanas estén abiertas entre 5 a 10 centímetros, que es lo que es recomendable. ¿Sí? Es preferible estar más abrigado. Obviamente que eso va a depender un poco de los lugares, ¿no? Y del hacinamiento. O que haya ventilación. O que haya ventilación, obviamente, ¿sí? Y estos sistemas de prevención que habitualmente ofrecen las empresas es lo más recomendable. Dentro de las posibilidades uno tendría que tener un detector de monóxido de carbono, que no es habitual. En la Argentina no es habitual. Se han vendido después de estos casos Después de estos casos se vendieron muchísimos, pero bueno, no es habitual. En los países nórdicos habitualmente es algo común. Es algo común, qué importante. Bueno, para cerrar el programa y cerrar la entrevista, realmente interesantísimo, recomendaciones, o sea, principalmente la recomendación la dijiste, sintomatología de intoxicación por monóxido de carbono. Dolor de cabeza, ¿no? El dolor de cabeza es el principal, después hay como aturdimiento o como cansancio, ¿sí? Y después empiezan todos diferentes síntomas que están relacionados al nivel de oxígeno, de monóxido de carbono que uno va teniendo. Empieza la pérdida del tono postural, puede haber dolor de pecho también, ¿sí? Y hasta, obviamente, estar obnubilado y llegar al coma, ¿sí? Que esas son las intoxicaciones más graves
resultan. ¿Y cuándo llegan al punto de la muerte? O sea, ¿tiene efecto acumulativo? Esta noche, no me daba cuenta, dijiste que era inoloro, Sí. Insumimos monóxido de carbono, y la noche siguiente se produce el deceso de una persona. No, es algo agudo. Ah, ¿sí? Es agudo, no se acumula. No se acumula, bien. No se acumula porque uno tiene un periodo posteriormente, después que duerme, que hace otra actividad, eso ya se lava del organismo. Se oxigena. Bien. Entonces tiene que estar con el expuesto y en ese momento generar la intoxicación aguda. Bien, clarísimo, doctor, muy amable. Bueno, Alejandro, muchas gracias por haber venido. Gracias Interesantísimo, a ustedes muy por la amable. invitación. Bueno, señores, concluyó el programa del día de hoy. Nos vemos la semana que viene, ¿no, Si Dios Luis? quiere, Gustavo, es así. Muy bien. Chau, chau. Chau.